Bienvenidos a la clase número 22 de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de compensación. Los temas que tocaremos hoy en clase son los siguientes: compensación por atraso de fase. Estudiaremos la red de compensación correspondiente, cuál es su función de transferencia. Veremos los diagramas de polos y ceros de esa función de transferencia. Estudiaremos su diagrama de Bode, deduciremos las ecuaciones de diseño y veremos algunos ejemplos. La compensación por atraso de fase actúa de manera similar que la de adelanto de fase, es decir, modifica el comportamiento del sistema alrededor del punto -1, 0. El resto del sistema original queda igual, no se ve afectado. Solamente modifica esa zona para tener un mejor margen de fase y un mejor margen de ganancia. Sin embargo, como todo, hay ciertos colaterales que ocurren cuando uno hace una intervención sobre un sistema. En este caso, la compensación por atraso de fase, ella produce una mejora apreciable en la precisión en el estado estacionario, ¿verdad?, a expensas de aumentar el tiempo de respuesta transitoria, es decir, hace más lento el sistema. Pero bueno, no se pueden obtener todas las ventajas con una sola herramienta. Sin embargo, en este caso vamos a ver que la compensación por atraso de fase mejora lo que nos interesa: el margen de fase, el margen de ganancia, que es la estabilidad relativa del sistema. La red de compensación por atraso de fase consta de dos resistencias y un condensador, como ven en pantalla. En este caso, el condensador queda en serie con la resistencia R2 y a su vez forma parte del sistema con R1, a diferencia del de adelanto de fase que vimos anteriormente. A continuación deduciremos la función de transferencia de la red de compensación. Hacemos Z1 igual a R1 y Z2 igual a R2 más 1 sobre SC, de tal manera que C sub S, que es la función de transferencia, en principio tiene la forma que ustedes pueden observar en pantalla: R2 más 1 sobre SC entre R1 más R2 más 1 sobre SC. Sacando factor común el término sobre 1 sobre SC, nos queda la expresión mostrada, que es que el compensador es R2 por C por S más 1 entre R1 más R2 multiplicado por C por S más 1, de la cual podemos decir que T, el término T, se define como R2 por C. Hecho lo anterior, entonces seguimos manipulando la expresión de C sub S, de tal manera que ahora C sub S va a ser igual a TS más 1 entre R2 por R1 más R2 entre R2 por CS más 1. Y definimos el término beta como R1 más R2 entre R2. De tal forma que la expresión del compensador ahora queda reducida a T por S más 1 entre R2 por beta por C por S más 1. Utilizando la expresión obtenida en la lámina anterior y colocando el término T en el denominador, nos queda entonces que la función de transferencia de C sub S va a tomar la forma de S más 1 sobre T entre beta por S más 1 sobre beta por T. Eso implica que hay un 0 en 1 sobre T y hay un polo en 1 sobre beta por T. Y hay un factor numérico que es 1 sobre beta incluido en la expresión.
El diagrama de ceros y polos que tenemos en el sistema implica entonces que el polo ocurre antes que el cero, para este caso en la red de compensación. De tal manera que vamos a ver ahora cuál es su efecto real en la función de transferencia. En base a la expresión de la función de transferencia, vemos que los diagramas de Boole del módulo comienzan con una pendiente 0, 0 dB, ¿verdad? Pero que tiene un cierto valor en decibeles. Ocurre primero el polo, mete una pendiente de menos 20 dB por década, y luego ocurre el 0, que corrige esa pendiente y la lleva otra vez a 0. Y en el caso de la fase, vale 0 grados originalmente, pero cuando ocurre el polo le coloca 90 grados de fase y cuando ocurre el 0 se los quita. De tal manera entonces que la gráfica de la fase del sistema es como se muestra, ¿no? Primero 0, luego un punto máximo negativo o un mínimo y luego 0 nuevamente. Depende de cómo se interprete. Ahí se muestran también las referencias donde ocurre el polo y donde ocurre el cero, a efecto de tener ubicación de cada uno de ellos. Entonces, esa sería la respuesta que esperaríamos de la red de compensación que estamos estudiando. Las ecuaciones de diseño para este compensador son los siguientes. Omega m, que es la frecuencia máxima, que es donde ocurre la fase máxima, en este caso negativa, pero sigue siendo una fase máxima. Esa fase máxima se puede representar como el arcotangente de 1 sobre raíz de beta menos la arcotangente de beta sobre raíz de beta. El seno de esa fase máxima es beta menos 1 entre beta más 1. Y la expresión de beta correspondiente sería 1 más el seno de la fase máxima entre 1 menos el seno de la fase máxima. Esas serían las 4 ecuaciones de diseño. Similarmente a la compensación por adelanto de fase, en este caso la representación por atraso de fase, su Nyquist, su diagrama de Nyquist, corresponde a un semicírculo, pero en el tercer cuadrante, ¿no? Vean que es la misma forma obtenida. Las referencias de frecuencia cambian. Cuando omega tiende a cero, cuando omega tiende a infinito, ocurren en puntos distintos. El corte, la distancia entre el semicírculo y el eje es 1 sobre beta. Y nuevamente hay un vector, ¿verdad? Que depende, cuyo ángulo depende de la frecuencia y de la fase, para que parte de ser, cuando omega es igual a cero, va haciéndose claramente más negativo hasta alcanzar un máximo y luego vuelve otra vez a valer cero cuando omega tiende a infinito. Vemos que la fase máxima es máxima para un cierto valor que es cuando omega es máximo, un cierto valor de frecuencia que es omega máxima. Entonces, eso es lo que debemos obtener cuando hagamos el diseño, un semicírculo con estas características que se ven en pantalla. La expresión de la fase del compensador por atraso de fase es la arcotangente de omega t menos la arcotangente de omega beta t. Si reemplazamos la frecuencia por la frecuencia máxima a la cual ocurre esa fase máxima, será igual a la arcotangente de omega máximo t menos la arcotangente de omega máximo beta t. Para hallar la expresión de omega máximo, vamos a derivar la expresión de la fase respecto a omega y luego la vamos a igualar a cero, puesto que en ese punto obviamente la pendiente de la curva es cero y luego la vamos a reemplazar por omega máximo. Bueno, teniendo la expresión de la fase del compensador, la derivamos respecto a omega y empezamos un proceso de despeje para hallar cuál es la expresión de omega m. Entonces, en esa derivada reemplazamos omega por omega máximo
iniciamos el proceso de despeje pasando el término negativo al otro lado de la ecuación y luego buscando pasar el resto de las cosas que están en los denominadores a los numeradores. Luego de hacer el paso de lo que está en el denominador, pasarlo al numerador, iniciamos un proceso de despeje. Lo he hecho lo más detallado posible para que vean de dónde saqué cada uno de los términos. Al final, en esto, llegamos a que beta menos 1 es igual a omega máximo t elevado al cuadrado por beta menos 1. Una vez hecho lo anterior, podemos despejar la expresión de omega máxima, que es igual a 1 sobre raíz de beta por t. Luego reemplazamos el término de omega máxima en la expresión de la fase del compensador y obtenemos que esa fase máxima es la arcotangente de 1 sobre raíz de beta menos la arcotangente de beta sobre raíz de beta. De la representación de Nyquist de la función de transferencia del compensador, podemos deducir que C, que es el centro del semicírculo, es igual a 1 más beta sobre 2 por beta, y que el radio equivale a 1 menos 1 sobre beta entre 2, que es beta menos 1 sobre 2 beta. Aplicando relaciones de trigonometría, se tiene que el seno de la fase máxima es beta menos 1 entre 2 veces beta, entre todo eso 1 más beta entre 2 veces beta. Despejando nos queda que el seno de la fase máxima es 1 menos beta entre 1 más beta. Si despejamos beta de esta ecuación, podemos obtener la expresión que el seno de la fase máxima por 1 más beta es igual a menos 1 menos beta. Siguiendo con el proceso de despeje, vemos que podemos expresar beta como 1 más el seno de la fase máxima dividido todo entre 1 menos el seno de la fase máxima. Una vez deducidas las ecuaciones de diseño, hay cierto procedimiento para poder hacer la corrección del sistema original en uno compensado, ¿no? Lo primero, se determina el valor de la fase del sistema sin compensar, tomando en cuenta un factor de ajuste de 5 grados, que es empírico, viene de la práctica, o sea, de hacer el ejercicio de diseño, ¿no? Entonces la expresión sería la fase del sistema sin compensar sería igual a menos 180 grados más el margen de fase deseado más el ajuste empírico de 5 grados. A continuación, determinamos el grado de atenuación que debe proporcionar el compensador para convertir la frecuencia en donde ocurre la fase del punto anterior en una nueva frecuencia por CO de B. Es decir, el módulo en dBs más el compensador en dBs tiene que ser igual a 0 dB. La combinación de eso, el valor del módulo más lo que introduce el compensador, igual va a ser a 0 dB. Y la frecuencia del cero del compensador deberá estar a una década de esa frecuencia. O sea, omega z es igual a omega del compensador dividido entre 10. Son las tres cosas que hay que tomar en cuenta para hacer el diseño cuando lo apliquemos. Veamos el ejemplo 22.1. Se tiene un sistema cuya función de lazo es la siguiente. G por H es igual a 10 entre S por S más 1 por S más 2. Nuevamente tenemos un sistema con una constante, un polo en el origen, un polo en S igual a 1 y un polo en S igual a 2. Y se desea compensarlo tal que su margen de fase sea 40 grados. Para abreviar un poco el proceso del ejemplo, les voy a incluir la tabla de Excel que hice asociado con él.
En este caso es la tabla correspondiente al sistema sin compensar. Vean los puntos en rojo. En los puntos en rojo vemos cuando la fase se hace menos 180. En este caso mi aproximación fue menos 179.84 y me dio un margen de ganancia de menos 4.49 decibeles. Entonces, y para el margen de fase, veo cuando el módulo se hace igual a 1 o 0 dB. Y me da que el margen de fase es menos 12.93 grados. Estos dos valores muestran que el sistema es claramente inestable. Lo que ven es el módulo del sistema sin compensar, el bode, ¿ok? Cómo marcha ese bode. Y vean siempre la referencia de cuando el bode se hace 0 decibeles, ¿ok? Aquí vemos la representación del sistema sin compensar, la parte del diagrama de bode en fase. Vemos que viene de menos 90 grados porque es el polo en el origen, luego menos 180 grados y luego menos 270 grados. Aquí el punto de referencia es el corte con menos 180 grados. Vemos ahora la figura más importante, el Nyquist del sistema sin compensar. Fíjense dónde está el punto menos 1, 0 y la línea en rojo es el sistema sin compensar. Como claramente corta muy a la izquierda de ese punto, lo cual lo hace, como vimos en la tabla, un sistema claramente inestable. O sea, necesita una corrección. Entonces, vamos a empezar con el proceso de diseño. Entonces, para tener un margen de fase de 40 grados, la nueva frecuencia de cruce por 0 dB en el diagrama de bode del módulo debe ser con una fase de menos 40 sería menos 180 grados más el margen de fase deseado más el ángulo, la fase empírica que señalamos, ¿no? Entonces menos 180 grados más 40 grados más 5 grados sería menos 135 grados. Si ustedes observan en la tabla, en la tabla que les mostré anteriormente, esta es la que está puesta en amarillo. ¿Ok? Que es la referencia que está puesta en amarillo. Entonces de allí vamos a sacar la nueva frecuencia de cruce por 0. Esa va a ser nuestra referencia. Buscamos cuando se hace menos 135 grados o algo parecido, muy parecido, y ahí deducimos la frecuencia, la frecuencia de cruce por 0. ¿Ok? Que va a producir el compensador, por supuesto. Entonces determinamos a qué frecuencia el sistema sin compensar tiene una fase de menos 135 grados y esa frecuencia va a ser 0.56 radianes sobre segundo. No es un valor que nos asombre porque tenemos un polo en el origen, un polo en 1 radián y un polo en 2 radianes. Entonces, en ese rango de valores entre el origen y los 2 radianes debe caer la frecuencia, lo cual está bien. De acuerdo a los parámetros de diseño, la posición del 0 deberá estar una década por debajo de esa frecuencia. Entonces la dividimos por 10 y entonces nos queda que la frecuencia del 0 debe estar en 0.056 radianes sobre segundo. Con la frecuencia del 0 despejamos el valor de la t para el proceso de diseño. Entonces t, que es el inverso, sería 1.79 segundos. Resumiendo, lo que me dice lo anterior es que esta frecuencia que obtuvimos, esta nueva frecuencia de cruce por 0 que obtuvimos, debe cumplir la siguiente condición. El módulo de G por H sin compensar más el módulo que introduce el compensador a la frecuencia que calculamos debe ser 0 dB. Entonces eso significa
que lo que vale el módulo del compensador a esa frecuencia va a ser el equivalente a lo que valía el sistema G por H negativo, porque al despegarlo da negativo, en dB. ¿Ok? Dicho esto, el compensador debe atenuar al sistema original en una cantidad equivalente a menos el módulo del sistema sin compensar en dB para la nueva frecuencia de cruce por cero, que debe de ser igual a 0.56 radianes sobre segundo. O sea, vamos a forzar con la acción del compensador que la nueva frecuencia de cruce por cero dé 0.56 radianes sobre segundo. Lo que debemos hacer entonces es evaluar el módulo del sistema sin compensar esa frecuencia para saber cuánto debe trabajar el compensador para poder hacer su efecto, ¿no? Entonces observamos que el módulo del sistema sin compensar a 0.56 radianes sobre segundo es 17.50. Y esa es la cantidad que yo voy a atenuar para corregir el sistema. Se tiene entonces que el módulo del compensador en dB va a ser menos esa cantidad, que sería menos 17.50 decibeles. El módulo del compensador es 20 logaritmo de 1 sobre beta, es igual a menos 17.50 dB. Por lo tanto, beta tendría que ser 7.50. Cuando digo atenuador, recuerden que la expresión de la función de transferencia tiene un 1 sobre beta multiplicado por el 0 y dividido por el polo. Ese 1 sobre beta, como es 1 sobre beta, atenúa. Por eso empleo la palabra atenuación en la explicación. ¿Ok? Entonces de ahí se deduce que beta es 7.50 y el inverso es lo que va a tener que ser atenuado. La posición del polo será entonces omega polo 1 sobre beta por t, que es equivalente a omega al 0 entre beta. Por lo tanto, la posición del polo va a ser 0.07 radianes sobre segundo, claramente mucho más pequeña que la del 0. Veamos un poco el comportamiento de lo que sería el módulo del compensador, ¿verdad? Viene de 0 y luego va a atenuar hasta alcanzar la cantidad que se deduce es 17.50, menos 17.50. Vemos en pantalla ahora la fase del compensador, ¿verdad? Empieza volviendo 0, luego alcanza un máximo negativo, para decirlo de una manera, y luego otra vez a 0. Observamos que el máximo fase negativa que puede meter allí va a ser los menos 45 grados más los otros menos 5 grados empíricos que me dan menos 50 grados de fase. Vemos ahora la imagen del diagrama de Nyquist del compensador, que es un semicírculo en el cuarto cuadrante donde vemos el comportamiento del mismo, ¿no? Entonces todo está cuadrando perfectamente con lo que es el diseño previsto. Entonces, resumiendo, vemos que el compensador tiene una función de transferencia que es 1 sobre beta, 1 sobre 7.5, con un 0 en 0.056 y un polo en 0.007. Armamos toda la expresión donde tenemos el compensador multiplicando al sistema sin compensar, que se muestra en pantalla, ¿no? 10 sobre 7.5 por el 0 que introduce el compensador, el polo del sistema sin compensar en el origen en 1 y en 2 y el polo introducido por el compensador. Esa es la nueva función de transferencia. Como ven, el introducir el compensador ya complica un poco la función de transferencia, pero bueno, nada que no se pueda manejar.
Siguiendo con el proceso, vamos a comprobar el resultado obtenido. Verificamos primero el margen de fase. Entonces buscamos cuando el módulo del sistema compensado se hace igual a 0 dB o igual a 1. Bueno, hacemos iteración para ver cuál es la frecuencia de cruce por 0 dB. Efectivamente, si hacemos la tabla, nos queda que esa frecuencia es aproximadamente igual a 0.56 radianes sobre segundo, tal como esperábamos. Insertamos este valor de frecuencia en la expresión de la fase del sistema compensado y calculamos el margen de fase. Y vamos a observar que nos da 40.16 grados, tal como esperábamos, a partir del esquema de diseño, ¿no? Entonces satisface nuestro diseño que establecimos. A continuación verificamos cómo queda el margen de ganancia. Entonces buscamos cuando la fase del sistema compensado se hace igual a menos 180 grados y por el proceso de iteración encontramos que se hace menos 180 grados a la frecuencia de 1.35 radianes sobre segundo. Evaluamos el módulo a esa frecuencia y luego calculamos el margen de ganancia. Observamos que el margen de ganancia nos da 12.26 decibeles, lo cual es bueno, que es claramente un sistema estable. Les coloco cuál sería la tabla que usé para evaluar la estabilidad relativa del sistema compensado, indicando claramente en verde los puntos del margen de fase y del margen de ganancia con las frecuencias asociadas. Les muestro también a continuación el módulo del sistema compensado, la gama de Bode del módulo. Observen aquí que ya se nota que la selectividad que tiene el compensador sobre el módulo. Observen cómo viene bajando con una cierta pendiente y de repente esa pendiente se altera suavemente y luego continúa con su trayectoria. ¿Okay? Eso habla hacia lo que les había dicho de la mejora solamente alrededor del punto menos 1,0. Aquí pueden observar la fase del sistema compensado, ¿verdad? También con el efecto que introduce el compensador sobre ese sistema. Vemos ahora el comportamiento del NyQuil del sistema compensado. Observen la figura. Antes cortaba muy a la izquierda del punto menos 1,0. Ahora corta muy a la derecha. Lo que claramente habla de que tiene un buen margen de fase y un buen margen de ganancia, tal como corroboran los cálculos que hemos hecho.